lejos, tan cerca. Un programa que le saca las joyas y el traje de gala a la cultura y la sumerge en el barro humano de lo político, que rechaza el sillón de la alta burguesía en su salón dorado para caminar con el nervio vivo de lo social. Por Radio Rebelde, AM740, tan lejos, tan cerca. Los lunes de 18 a 19. Conducción Maximiliano González. Bueno, buenas tardes. Estamos en el programa número 19 de Tan Lejos, Tan Cerca. Ya no me acuerdo qué cantidad de programas llevamos haciendo de música. No sé si vos tendrás una idea del número, Diana, son montones. Pero bueno, ya vamos a ir a otros temas. Se vienen otros motivos. La próxima vamos a estar hablando de rock sinfónico. Creo que muy pocas veces se oye en radio hablar de lo que quizás fue el gran movimiento del rock, que fue la década del 70. Así que ese tema lo vamos a tocar el lunes 25, porque quiero aclararles que el próximo lunes se va a repetir este programa, yo no voy a poder hacer el programa. Hoy vamos a hablar de jazz, vamos a empezar a hablar de jazz. Nobleza Obliga es uno de los movimientos musicales más importantes en el mundo, también mundializado, pero antes de encarar el tema del jazz, me parece importante, dadas las condiciones en las que está viviendo nuestro país y todos los efectos de estos golpes de mercado que buscan dañar a las grandes mayorías por parte de una minúscula minoría. Vamos a hablar de los discursos de la economía, porque como toda disciplina, la economía tiene su discurso. Es decir, tiene su jerga, la disponibilidad de términos específicos tipo inflación, estanflación, déficit, balanza comercial, etcétera, que por supuesto no es accesible a todo el mundo, sino a los iniciados. Como decía Marx, la economía se convierte en destino de la vida de los hombres. Es decir, lo económico nos atraviesa a todos. De esta forma existieron quienes desde una visión heterodoxa resumieron, creo, con las siguientes palabras muy atinadas: a la economía o la maneja el Estado o la maneja el mercado. Existen vías para comunicar mejor algunos procesos económicos que permiten percibir los grandes movimientos de la economía de un país. Entonces, cuando te hablan de economía y no entendés, es porque seguramente te van a perjudicar. Todo esto se gestó con una célebre doctrina, la doctrina del shock, que fue inventada en Estados Unidos por Milton Friedman, uno de los campeones del entonces liberalismo, que poco a poco se ha ido transformando, para nuestra desgracia, en neoliberalismo. Uno de los primeros popes de estas ideas, que fueron puestas en práctica por la fuerza en el golpe de Chile de Augusto Pinochet. Si bien Friedman aseguraba que su modelo estaba pensado para un régimen democrático, no pareció demasiado molesto, ya que Chile padeció casi 17 años de dictadura, a saber, de 1973 a 1990. Tampoco fue plena la democracia desde el 90, quizá recién ahora la estén alcanzando. Luego vino para la región el Plan Cóndor y todos los países de América del Sur sucumbieron. Desde entonces la matriz neoliberal llegó para quedarse en una estrategia de presiones sobre la región de los Estados Unidos más fuerte o más laxa. Se trató de una formidable transferencia de recursos del pueblo a las oligarquías locales o al capital extranjero. Baste como ejemplo la deuda externa que dejó Isabel Perón cuando se le hizo el golpe, 7.000 millones de dólares. Pobreza, menos del 20%. Cuando se fueron los militares, la deuda había crecido a 40.000 millones de dólares y la pobreza ascendía a más del 40%. Todo lo que ocurrió ha sido gestionado y monitoreado por el país del norte. Lo mismo nos ocurre hoy con la deuda externa. Por lo tanto, no hay que ceder ante las supuestas complejidades que quieren presentar algunos desde el discurso económico, y hay que exigir una explicación que pueda ser comprendida por la mayoría. Bien,
vamos a pasar al jazz. Me parece interesante hacer una breve historia de jazz. No va a ser este el único programa sobre jazz, así que vamos a empezar hablando de la palabra, ¿no? Porque uno habla jazz, bueno, ¿dónde viene la palabra jazz? Afirman que algunos que provienen de las lenguas africanas o de un caló criollo, y el término se utilizó vulgarmente para referirse a la actividad sexual. Clay Smith decía que si supiera la verdad sobre el origen de la palabra jazz, jamás se mencionaría entre gente, entre comillas, educada. Otra teoría deriva que la música ejecutada por un tal jazzbo. Otra la relaciona con la idea de la seducción, y una última con la palabra fasib, con Z y B larga, que significa sonido de tambores lejanos. Lo cierto es que el jazz nace a fines del siglo XIX en los Estados Unidos, y podríamos decir que la identidad de este movimiento es bastante compleja y mixturada, ya que New Orleans, como lo que fue en parte en su momento de la Gran Luisiana, era de origen francés. New Orleans es una ciudad de Francia. El jazz es una realidad de una familia de géneros musicales que comparten características comunes, pero que no representan individualmente la complejidad del género como un todo. Sus diversas funciones sociales, fondo de música en reuniones, música para baile, música de sala de espera, etcétera, no ha dejado de tener peso la cuestión racial, que siempre ha generado un profundo debate sobre el jazz. Lo que no cabe duda es que es producto de la cultura afroamericana. Por eso es que el primer gran período del jazz es el jazz en Nueva Orleans. Desde finales de la Guerra de Secesión hasta fines del siglo XIX ya existían algunas bandas que tocaban un jazz rudimentario. Sam Thomas, Louis Ned, James L. Harris, Robert Baker. Suele considerarse a Buddy Bolden como la primera gran figura y el iniciador del primer estilo definido de jazz. Una aclaración, no se calienten en buscar demasiado a estos nombres porque son inhallables. Calculo que algún coleccionista puede llegar a tener alguna grabación, pero en mis búsquedas por las redes no obtuve resultados. Convencionalmente se denomina estilo de Nueva Orleans a esta forma inicial del jazz que contenía todas las características propias del hot. La improvisación, en el sentido que hoy conocemos, no existía. Los solistas elaboraban largas variaciones melódicas sobre el tema principal en tempos muy lentos, medios, pero jamás rápidos. Las bandas eran ambulantes, solían preferir intérpretes spirituals, ragtimes. El peso sonoro y conceptual de la música recaía en la corneta, que era quien desarrollaba las melodías apoyada por el trombón y el clarinete, que elaboraban variaciones improvisadas sobre la melodía base. El resto de los instrumentos sostenía. Banjo, tuba, caja, bombo, aunque paulatinamente fueron introduciéndose el contrabajo, el piano y la batería. Bien, de esta primera época vamos a escuchar dos bandas, la Tuxedo Brass Band primero y la Holly Bait Band, Original Creole Band. Bueno, después.
Bueno, este movimiento también generó algo que se conoció con el nombre de Dixieland o Hot Jazz. Es una tendencia que se desarrolló a partir de bandas mixtas con músicos blancos y negros. Las armonías empezaban a pulirse y se desarrollaron mayores recursos técnicos. Esto tuvo vigencia hasta la década del 30. Eran 3 instrumentos: tuba, corneta y piano, y el ritmo base a cargo de la batería, el bajo, el clarinete y el trombón, y a veces se incluía el banjo. Situación que generó un enorme contratiempo para los músicos de jazz. Este hecho inició la gran migración de estos músicos hacia las ciudades del norte, fundamentalmente Chicago y Nueva York. Bueno, 2 de estos músicos que migran a la ciudad de Chicago van a ser nada menos que Louis Armstrong y Sidney Bechet. En Chicago se desarrolló un estilo más crudo y dinámico, con un lenguaje escueto y lacónico, desabrozado de adornos, económico en recursos, bañado en una atmósfera exasperada, de un dinamismo acalorado y una rígida tensión hot. El sonido perdió elasticidad al ajustarse a la afinación por influencia de los músicos blancos, y las melodías paralelas, dejando los pasajes polifónicos para el ciclo final. El material temático tendió hacia un abandono del rag, stomps y las sustituciones por el blues y canciones de influencia europea. Entonces vamos a escuchar de este periodo que va de 1920 a 1930 en esas 2 ciudades, de Louis Armstrong, St. Louis Blues, y de Sidney Bechet, Petite Fleur.
Bien, a partir del último tercio de la década del 20, Nueva York se estaba desarrollando una nueva forma de hacer jazz, que se consolidó sobre todo como resultado de la migración masiva de gran parte de los músicos de Chicago hacia la ciudad de los rascacielos. Las bandas de Fletcher Henderson, Duke Ellington, Jimmy Lunceford y Chick Webb fueron las que marcaron el rumbo de este nuevo estilo, cuya principal característica fue la formación de grandes orquestas, las llamadas big bands, que aportaron elementos novedosos respecto a la tradición del hot, la conversión de los ritmos de 2 tiempos a ritmos regulares de 4 acentos rítmicos por compás. La utilización como recurso de tensión del riff, frases cortas repetidas con crescendo final, la extensión del fenómeno del solista, la revalorización del blues. No se desarrolló solamente en Nueva York, también en Kansas City, donde existían las bandas de Benny Moten o de Count Basie. Uno de los que más ha trabajado con esto fue el músico Duke Ellington. Habría que aclarar que este movimiento del swing tiene como elemento fundamental haber sido una operación comercial de los agentes de Benny Goodman. Y yo diría que es una especie de efecto de apropiación del jazz negro hacia los blancos. Por eso es que los que realmente aman el jazz no les suele interesar demasiado este momento. Igualmente vamos a escuchar de Duke Ellington Take the Train. Harlem.
Radio Rebelde, la radio de todos. Comprender y pensar el arte del siglo XX es un curso de 12 clases coordinado por el profesor Mariano Levat. Se trata de un recorrido por los diferentes movimientos y vanguardias artísticas desde el fauvismo hasta la actualidad. Informes e inscripción 15 40 64 35 22. Clases de yoga y yogaterapia grupales e individuales en forma online y presencial en espacio de yoga en zona Villa Crespo, Ramírez de Velasco y Juan B. Justo. Para más información, comunicarse con Alejandra Larraza al 116 154 3487. La página de Daniel Loisi, todos los lunes de 15 a 17 horas. Un programa de espectáculos como los de antes. Cine, literatura, teatro, televisión, poesía, música clásica, bandas sonoras de películas y viejas series de TV, entrevistas. Conduce Daniel Loisi. Los lunes de 19 a 20 te invitamos a escuchar Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, con la conducción de Nora Nardo y Luis Raúl Calvo, aquí en AM 1010, Onda Latina. Bueno, como decíamos, la era del swing fue declinando. No nos olvidemos de esta cuestión de raíz blanca, del swing, que fue el intento de una apropiación. Bueno, la respuesta fue nada menos que el bebop, es decir, lo que después se calificó como a los negros medio intelectuales, ¿no? Y el bebop va a reemplazar efectivamente al swing, que ya había tenido una cierta predicamento a nivel inclusive europeo, pero músicos serios como Duke Ellington se estaban alejando del estilo, dándose cuenta de el vis comercial y muy poco artístico que tenía este movimiento. Por supuesto hubo reacciones. Tommy Dorsey declaró que con el bebop se había hecho retroceder 20 años al jazz, y a Louis Armstrong le parecieron todos acordes disonantes. Los músicos del bebop ponían el acento en el papel del solista, cuyo rol ya no era el del entertainer de la época pasada, sino un artista creador al servicio de su propia música. Otro gesto fundamental del bebop es que rescataron al jazz de esa automatización en términos de música bailable. El bebop no se baila. Es un estilo musical desarrollado entre las décadas del 40 y el 50, en las que las grandes orquestas van a ser reemplazadas por 5 o 6 instrumentos. Se trata de las amplias posibilidades creativas que tiene el jazz más allá de los estilos populares. Era más bien una música de músicos, como decía, no bailable, que exigía una escucha muy atenta. Se tocaban ritmos más rápidos, se exploraron armonías avanzadas como complejas síncopas, acordes alterados o extendidos, fraseos asimétricos o melodías intrincadas. Los instrumentos eran el saxo, la trompeta, el piano, la guitarra, el contrabajo y la batería. Aquí comienza el estilo de una melodía central a la que luego se van a sumar las diversas improvisaciones de cada uno de los instrumentos para terminar nuevamente en la melodía de referencia. Bien, el creador de la palabra bebop es el ya legendario Charlie Parker. Digo legendario porque se hizo famoso entre nosotros por un cuento de Julio Cortázar que se llama El Perseguidor. Él lo llama Johnny Carter y en realidad es Charlie Parker, un músico
que triunfa a los 30 años de edad y a los 36 está en París tocando en los grandes salones. Vamos a escuchar entonces de Charlie Parker, Bebop. Bueno, la trompeta enloquecida que se escucha cuando calla el saxo alto de Charlie Parker es nada más ni nada menos que la de Dizzy Gillespie, otro grande del movimiento, y el trío se completa con Thelonious Monk, obviamente todos músicos negros. Quiero remarcar y subrayar esto porque hace a la diferencia. Vamos a escuchar el otro gran clásico de este movimiento, en este caso de Dizzy Gillespie, llamado A Night in Tunisia.
Hacia 1948, Miles Davis graba un disco, un tema que se llama Birth of the Cool. En realidad recién publicado en 1954, ya fue un manifiesto autodefinitorio de lo que iba a ser el cool jazz, o sea, un nuevo movimiento. Pero hay que ser sincero, muchos de los que venían del bebop se van a pasar al cool jazz, ¿no? Charlie Parker entre ellos. Lo que ocurre con este movimiento es que va a tener también la aceptación entre que justamente, bueno, el cambio tenía que ver con esto, ¿no? O sea, salir un tanto de la exasperación, una música más calma y más meditativa. Vamos a escuchar entonces de Miles Davis The Theme, o sea, el tema.
La otra banda que corresponde a este movimiento es nada menos que el Modern Jazz Quartet, creado por Milt Jackson. Una banda muy elegante en sus composiciones, de un estilo entre barroco y jazzístico. De esta banda vamos a escuchar All of You, Modern Jazz Quartet. Habrán reparado en la presencia protagónica del vibráfono
que generó una nueva dimensión sonora en este grupo y aporta justamente una nueva tendencia. Nos quedará pendiente para un próximo programa dedicado al jazz la obra de Bill Evans, quizá el más grande de toda esta corriente, el gran pianista blanco. Y bueno, habrá que hablar del West Coast Jazz, o sea, el jazz de la costa oeste de Estados Unidos, o sea, California, entre los que se contaron nada menos que a Jerry Mulligan, Chet Baker, Chico Hamilton, el Quintet in Hi-Fi y Charlie Christian. Bueno, luego el Hard Bop ya entre Chicago y Detroit, ¿no? Y así sucesivamente. Vamos a tratar en principio de abarcar lo que podríamos decir el jazz en sí mismo, porque después ya se sabe, existe el jazz rock, existen las combinaciones más inimaginables en torno del jazz. Hoy todavía hay diversos movimientos, así que pero vamos a presentar, para ir cerrando, el audio de Augusto Zanella, que nos va a hablar un poquito de un grupo famoso de jazz rock. Augusto Zanella es aficionado al jazz y fotógrafo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Augusto Zanella. Estoy colaborando a pedido de Maxi González Jux para Tan Lejos, Tan Cerca. Y el pedido de Maxi fue recomendar un par de músicos o bandas de jazz. Sabe que me gusta mucho y bueno, un pedido difícil porque hay muchísimo para recomendar, así que se me ocurrió compartir recomendaciones que yo fui recibiendo a lo largo de los años que escucho este tipo de música, y una que me vino inmediatamente a la cabeza fue en un reportaje que le hicieron a Luis Alberto Spinetta a mediados de los 80, un reportaje público. La pregunta final fue qué música estaba escuchando y nombró Weather Report. Weather Report es esta banda de jazz rock que marcó básicamente todo lo que debía pasar por el jazz entre mediados de los 70 y mediados de los 80 más o menos. Son, digamos, músicos virtuosísimos que encima tenían un interés por todo lo que después se denominó world music, ¿no? Estas músicas de todas las latitudes, distintos ritmos, que los iban incorporando en sus performances, y además tenían eran una super banda en vivo, eran grandes improvisadores colectivos, con lo cual hacían que cada uno de sus shows fueran performances únicas. Así que bueno, por un lado recomiendo Weather Report. De fondo estoy escuchando este famoso tema Berlin, que es su ultra hit, su super hit, un bestseller, y de ese disco recomendaría un tema que se llama The Juggler. Después la otra recomendación está relacionado con John Zorn. John Zorn es este saxofonista, un músico, digamos, súper inquieto, productor, editor, tiene investigaciones que están vinculadas con ciertas antropologías musicales, y tiene como también una super banda que se llama Masada, que estuvo en Buenos Aires en 2012 presentándose en vivo en el Teatro Coliseo, que también, bueno, es otra, no solo son músicos que tienen digamos un dominio absoluto del instrumento, sino que son ensambles que juntos son una cosa increíble. El nivel de sincro y la vinculación que tienen entre sí es maravillosa, así que también
recomiendo por otro lado John Zorn y en lo posible ver los videos de Masada en vivo en el Teatro Coliseo en marzo del 2012. Así que bueno, con esto los despido y les agradezco el espacio. Reiteramos a los oyentes nuestros teléfonos de comunicación, son el 11 26 90 84 96, 11 26 90 84 96, y vamos a dar un alternativo para WhatsApp que es el 11 56 60 9170. 11 56 60 9170.